Hola y bienvenidos a un día más de Contar la Verdad en una semana en la que hemos estado estudiando el origen de la Biblia, que no siempre se llamó así y que pasó por un proceso muy complejo para llegar a ser lo que hoy conocemos como la Biblia. Ayer nos quedamos en que después de la resurrección de Jesús empezó lo que se conoce como la Gran Comisión, que es llevar el Evangelio por todo lugar. Y esto hizo que muchas personas, no solo judías, sino de otras culturas y religiones, creyeran en Jesús como el Mesías. El problema era que, como el cristianismo naciente surgió muy en relación con el judaísmo, de hecho se consideraba como un grupo dentro del judaísmo, empezó una tensión porque había personas que creían en Jesús, pero quizás no estaban tan convencidas de seguir las tradiciones culturales judías al pie de la letra. Y también para los judíos era un conflicto tener a tantos gentiles que se convertían al cristianismo, que pertenecía al judaísmo, porque también tengamos en cuenta que después de la resurrección de Jesús hubo mucha persecución incluso por algunos judíos hacia los cristianos. Así que muchos cristianos, especialmente los misioneros, los apóstoles, fueron hostigados y perseguidos. Esta tensión los condujo a un evento que marcó un punto de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo. Ese evento se conoce como el Concilio de Jerusalén. ¿Por qué se dio el Concilio de Jerusalén? Porque había un problema a resolver y era que algunos cristianos judíos de origen fariseo insistían en que los gentiles, es decir, los no judíos, debían ser circuncidados, por ejemplo, y también obedecer la ley de Moisés, es decir, la Torá, y había otras personas que se oponían a esto. Para este momento, Santiago, el apóstol Santiago, que tenía un rol prominente, sugirió un compromiso, y era que los gentiles no necesitarían ser circuncidados ni seguir la ley de Moisés en su totalidad, pero sí se les pediría que se abstuvieran de ciertas prácticas clave que igual hacían parte de la ley de Moisés o también conocida como la Torá. Por ejemplo, abstenerse de la inmoralidad sexual o, por ejemplo, no comer carne de ciertos animales y seguir ciertas costumbres relacionadas con las leyes dietéticas judías. Así digamos que se llegó a un acuerdo. Y esa decisión fue vista como un punto medio entre los cristianos de origen judío y los cristianos de origen no judío, es decir, los gentiles, permitiendo que la iglesia cristiana siguiera creciendo sin imponer tan drásticamente las leyes judías a los conversos gentiles. El Concilio de Jerusalén fue un evento decisivo que recordemos que tuvo lugar aproximadamente en el año 49 después de Cristo, porque permitió que el cristianismo fuera accesible a todos, independientemente de su origen étnico o cultural, ya sin esa tensión tan latente como se sentía anteriormente. Ya después de unos años llega otro hito histórico, y es la segunda destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La primera destrucción del templo recordemos que fue en los años antes de Cristo, cuando Babilonia invade el reino de Judá y lleva al exilio a los israelitas. Esta segunda destrucción del Templo de Jerusalén, ya en los años después de Cristo, va por cuenta de los romanos. Y este es un hecho que, como lo decíamos anteriormente, marca un cambio en el judaísmo y el cristianismo y por ende también en la consolidación de la Biblia. Esta destrucción es la respuesta a que desde el año 66 después de Cristo, los judíos en la provincia de Judea se rebelaron contra el Imperio Romano, ya que después de la muerte de Herodes el Grande, Judea había quedado bajo un control más directo de los romanos, que incluso le cambia el nombre a Judea por provincia romana de Judea, y que estaba ubicada en lo que hoy se considera territorio del actual Israel y Cisjordania. Bueno, esta rebelión contra el Imperio Romano se conoce como la Primera Guerra Judeo-Romana
y ya en el año 70 después de Cristo el ejército romano conquista adicionalmente Jerusalén y destruye el segundo templo, que había sido pues el centro religioso y cultural del judaísmo desde su reconstrucción en el siglo VI antes de Cristo. Esto era muy grave, porque el templo era el corazón de la vida religiosa judía y por ende también tenía su nivel de importancia para el cristianismo primitivo. Así que su destrucción provocó una crisis tanto religiosa como social. A partir de este momento, el judaísmo se vio forzado a reformular su práctica religiosa y se alejó un poco del culto basado en el templo y se enfocó mucho más en la Torá y en el estudio de las Escrituras. A partir de este hecho también surgen nuevas formas de liderazgo religioso, como por ejemplo la figura de los rabinos o las sinagogas. También quizás como una expresión de resistencia a algo demasiado doloroso para los judíos como lo era la destrucción del templo, que también resultaba en algo negativo para los cristianos de este momento. Este evento también marcó la diáspora o el inicio de la diáspora judía, en la que gran parte del pueblo judío fue dispersado fuera de Judea. En cuanto al cristianismo, a raíz de la segunda destrucción del templo, digamos que se provoca aún más esa separación entre el cristianismo y el judaísmo. Antes de la segunda destrucción del templo, el cristianismo era visto como una pequeña vertiente del judaísmo, un grupo dentro del judaísmo. Pero esta segunda destrucción elimina el centro físico de ese culto judío-cristiano, como lo decíamos antes, y esto impulsó también a los primeros cristianos a depender más del estudio de las Escrituras. Y para entonces lo que más adelante sería el Nuevo Testamento, que pues contenía la vida y las enseñanzas de Jesús, que por ese tiempo aún se enseñaba mayormente en tradición oral. Así que como Jerusalén, digamos que pierde su papel central en el cristianismo naciente, los líderes cristianos como los apóstoles y los evangelistas comenzaron a intercambiar cartas y relatos sobre Jesús, lo que favoreció la consolidación de un conjunto de textos comunes. Así que esta segunda destrucción del templo provoca la necesidad de consignar todas esas enseñanzas, de aferrarse a algo que era probablemente más difícil que les quitaran, como el templo. Y aunque se dice que muchos de estos textos ya circulaban antes de la destrucción del templo, este evento sin duda aceleró el proceso de consolidación de estos escritos en un cuerpo de literatura sagrada. Bueno, la verdad es que podríamos gastar días enteros en ahondar en todos los detalles de la historia, pero para no desenfocarnos demasiado del objetivo de esta serie, que es entender la Biblia desde su origen, pues vamos a decir que a partir de la destrucción del templo lo que pasó es que se hicieron más concilios, pero ya no para definir el canon de las escrituras judío-cristianas, sino solo el canon de las escrituras para la comunidad cristiana exclusivamente, hasta que se llegó a un canon que aceptó 27 libros que formarían el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. Uno de los concilios más cruciales fue el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo. Además, también por estos años inicia la traducción de la Biblia al latín y esa versión es conocida como Vulgata, una versión que además se consideró la oficial para la Iglesia cristiana occidental. Y bueno, así creo que podemos ya tener una gran idea de lo que fue el origen de la Biblia y el largo camino recorrido para su consolidación. Por supuesto, podríamos hablar de muchas otras cosas, de distintas versiones de Biblias, de sus traducciones, de textos que no entraron en el canon cristiano, pero que sí son aceptados por vertientes católicas, y bueno, todos los diferentes tipos de iglesias que existen. Pero ese sería tema extenso para otros episodios.
Lo más importante siempre, siempre, siempre será que Jesús sea el centro de toda iglesia conformada. Si Jesús no es el centro y no es considerado como la única verdad, ya esa es una enorme red flag independientemente del tipo de iglesia que sea. Para el siguiente capítulo finalizaremos por ahora esta serie de la semana con algo de lo que en verdad no podemos dejar de hablar, y es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que también fue muy revelador y algo importantísimo para este tema. Ya más adelante retomaremos la serie, pero seguramente será para iniciar ya como tal la lectura de la Biblia y que continuemos este viaje entendiéndola juntos, versículo por versículo, si se puede, palabra por palabra. Wow, no ha sido fácil publicar estos episodios diariamente porque requiere de mucha lectura. La verdad es que la idea inicial era que empecemos con la lectura de una vez, pero bueno, me alegra realmente que haya empezado así la serie, dirigida por lo que el Espíritu Santo necesita que sepamos, y que en el nombre de Jesús sea Él siempre guiando cada palabra de este podcast. Amado Dios, te pido que protejas la vida de todas las personas que han conectado con este podcast, que bendigas su día y su noche, que los cuides desde que sale el sol hasta que cierran los ojos para descansar, y aun cuando descansan, que cuides de ellos porque tú eres un Dios que no duerme y que siempre vela por nosotros. Gracias, Jesús, por ser el amor más grande que podremos experimentar y por esta capacidad de sentir un amor puro y genuino por ti, cada vez más grande. Continúa trayendo a nuestras vidas, Dios, discernimiento y sabiduría, pero que jamás nos falte el amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana.